Capítulo 59. ¿Sabes lo que haría durante la purga? Hablar muy alto en la biblioteca. Jackie empezó a reír, y Lowery se sobresaltó. Se había acostumbrado tanto a los resoplidos silenciosos de control que no esperaba nada diferente. Había hecho reír a Jackie. Una leve y tímida sonrisa asomó en los labios de Lowery antes de que volviera al destartalado portátil de Jackie. Era una pesadilla para cualquier aficionado a la tecnología, pero Lowery no iba a decir nada grosero al respecto. La parte trasera estaba cubierta de pegatinas despegadas, faltaban un par de teclas y Lowery casi se cae de la sorpresa al ver pequeñas briznas de hierba creciendo del teclado. Jackie había dicho que era una broma. Estaban sentados en un Starbucks tranquilo. Jackie tenía un hueco en el trabajo y Lowery se había tomado su descanso unos minutos antes. No creía que Jackie hablara en serio sobre que le arreglara el portátil, y estaba bastante seguro de que no volvería a saber de ella después de esto. Así parecía ser como solían ser las cosas para él, y Lowery estaba acostumbrado. ¿Entonces eres amiga de Elise? Lowery estaba tan concentrado en los monstruos que tenía delante que casi había olvidado lo guapa que estaba Jackie con el pelo recogido en una trenza. ¿Llevaba maquillaje? Sinceramente, Lowery no lo sabía. Frunció el ceño antes de encogerse de hombros. Soy su tío y padrino. Yo elegí su segundo nombre. La verdad es que solo la he visto en persona un par de veces, pero hablo mucho con ella por los altavoces. El friki de la tecnología se quedó paralizado cuando Jackie exclamó ¡ay! Y no supo qué hacer con la mirada que ella le dirigía. No le pareció una mala mirada, pero estaba bastante seguro de que no iba dirigida a él. ¡Qué monada! No sabía que Cutie tenía tío. Seguro que eres un tío divertidísimo. ¿Cuál es su segundo nombre? Lowery parpadeó varias veces antes de recordarse a sí mismo que debía respirar. El oxígeno es bueno para los pulmones. Respira hondo, pero no demasiado rápido. América. Su nombre es Elise America Grady. Jackie arrugó la nariz con una sonrisa antes de preguntar. ¿Es porque es una chica muy ruda, eh? Ese segundo nombre mola. Lowery sonrió y se preguntó si tendría algo entre los dientes. Pero no era momento para pensar eso mientras sonreía. ¿Necesitaba cepillarse los dientes? Por quinta vez ese día, tuvo que recordarse a sí mismo que, efectivamente, llevaba desodorante. Se hizo un silencio entre ellos, y Lowery no sabía si era incómodo o no. Jackie ni siquiera estaba con el móvil. Simplemente, observaba a la gente. A Lowery le caía bien, y se preguntaba si ella era consciente de lo guapa que era. Se sobresaltó de nuevo cuando Jackie le preguntó, ¿y cuál es tu dinosaurio favorito de aquí? Lowery no tenía ni idea de por qué ella seguía hablándole. No le molestaba, pero no lo entendía. Ella estaba muy por encima de su nivel, pero no actuaba como si lo estuviera. Jackie se estaba portando bien. Él esbozó una sonrisa avergonzada antes de decir en voz baja. Bueno, hay una vieja Apatosaurus. Le gustan los duraznos, y. Esa es Cherry. Me encanta Cherry. Es divertidísima. Lowery parpadeó de nuevo, pero soltó una risita mientras decía. Sí, es ella. Supongo que usted es su médico, ¿no? Jackie asintió antes de decir. Cherry es una vieja amiga. ¿Cómo la conoces? ¿Conoces el holograma del centro de visitantes? Los ojos de Jackie se abrieron de par en par y preguntó en voz baja. ¿Hiciste tú ese holograma de Cherry? Lowery asintió tímidamente y se sobresaltó cuando Jackie exclamó. Es increíble. Es mi favorito. Has captado perfectamente sus pequeñas cicatrices. No sabía que hacías eso. ¿Hiciste tú los otros hologramas? El aficionado a la tecnología negó con la cabeza antes de decir. No, pero estoy ayudando a crear el holograma de Elise. Jackie lo examinó un instante antes de esbozar una amplia sonrisa. Lowery sintió ganas de golpearse el pecho para que su corazón volviera a latir con fuerza. Definitivamente, aquello no era bueno para él. Le sudaban mucho las manos de nuevo y necesitaba concentrarse en el portátil para calmarse. Ese va a ser el holograma más genial, Lowery. Lowery la miró tímidamente y se sorprendió por su sinceridad. Sonrió y dijo. Yo creo que es divertido. Si todo va bien, pronto estará listo. Estoy deseando verlo. Lowery sonrió. Él tampoco podía. El resultado final siempre era impresionante. Soplaba una brisa agradable, y Jackie ya había terminado su café cuando Lowery finalmente dijo. Listo. Ya está.
Ya puedes irte. Solo necesitabas un antivirus y una limpieza a fondo. La veterinaria se animó al recibir su portátil, y Lowery esperaba que se marchara cuanto antes. Tenía razón, y suspiró para sus adentros cuando Jackie miró su reloj antes de decir: ¡ay, caramba! Tengo que irme. Tengo que ayudar al Dr. Henry con un par de Microceratus. Son tan monos, pero difíciles de atrapar. Lowery sonrió y asintió. En realidad se creyó esa excusa, pero fue agradable mientras duró. Se puso de pie al mismo tiempo que ella, pero ella lo interrumpió entregándole la servilleta y diciendo: deberíamos mantenernos en contacto. Eres muy gracioso y podemos tomar un café otra vez. Mándame un mensaje. Lowery escuchó todo aquello y no supo qué hacer con esa información. Asintió aturdido mientras intentaba averiguar si el número era legítimo, y se quedó paralizado cuando Jackie lo abrazó de repente. Ni siquiera tuvo tiempo de devolverle el abrazo, y ella sonrió mientras decía: nos vemos, Lowery. Lowery saludó a medias mientras el cabello azul se perdía entre la multitud, y bajó la mirada a la servilleta. Había un número de teléfono. De una chica. Una chica muy guapa que le gustaba mucho. Y ni siquiera parecía estar loca. Le había dado su número. Y le dijo que le enviara un mensaje de texto. Si Lowery fuera un ordenador, ahora mismo estaría mostrando el error de la pantalla azul. Lowery intentó tragar saliva mientras pensaba en su siguiente movimiento. ¿Hablaba en serio Jackie? Necesitaba ayuda. Lowery necesitaba ayuda, necesitaba soporte técnico para solucionar esto. El hombre suspiró. Ese era su razonamiento. Necesitaba a alguien que supiera tratar bien con las mujeres. Conocía a alguien, y Lowery inmediatamente comenzó a correr, medio caminando, hacia el Reino Rex antes de entrar en pánico total. Podía llegar un poco tarde al trabajo. Claire no se enteraría, y esto era una emergencia. Muy bien, Sunsine. Eso es prácticamente lo que aprendí de Barkiane. Si Sobek va a estar aquí, entonces tiene que pescar sí o sí. Elise asintió levemente mientras se ponía a pensar. Alpa Claire estaba decidida a traer a Sobek, pero al parecer, Sobek no se llevaba muy bien con los humanos. Elise no entendía a qué se refería Owen con que Sobek se sentía demasiado cómodo con ellos. Ella se sentía muy cómoda con los humanos, al igual que Rexy. Blue tampoco les tenía miedo. Parecía que la reina Anna tampoco tenía miedo de desafiar a un humano en su territorio. Pero Bart parecía tener miedo a los humanos. Elise se preguntaba si algún día podría conocer a esos otros dinosaurios. Tal vez algún día. No sentía la necesidad de abandonar la isla, pero sí quería explorarla. Estaba ansiosa por ver una nueva sección del área restringida en la sesión de entrenamiento de hoy. Tenía menos ganas de volver a ver a Blake y no estaba segura de poder ayudarlo de alguna manera, aparte de evitarlo. Sam le había dejado claro que quería que trabajara con Blake. Elise quería decirle a Sam que a Blake no le caía bien, pero presentía que él le diría que lo superara. Sam decía eso muchas veces. ¿Tienes alguna idea, cariño? Elise rascaba la tierra pensativa mientras intentaba recordar algo, pero le resultaba difícil. Sería más fácil si Sobek no fuera tan grande, y no entendía por qué Claire quería tanto sus registros. Elise también sentía curiosidad por saber de qué estaba hecha, pero no pensaba hacer nada con esa información. Su curiosidad solía dominarla si no tenía que invertir demasiado, y Sobek parecía una inversión muy grande. Era peligroso, y a Elise no le gustaba eso. Sin embargo, quería ver un Spinosaurus. Quería conocer a otro que fuera más grande que ella. Tenía miedo de crecer. Tendría que tener aún más cuidado con su familia y los invitados. Elise exhaló un suspiro mientras sacudía la cabeza antes de dirigir la mirada hacia los frondosos árboles. Echo y Delta estaban acurrucadas entre los helechos, pero sabía que Blue dormía sobre Rexy. Ya le resultaba extraño verlas separadas. Blue seguía patrullando con la manada, pero no le gustaba alejarse mucho de Rexy, e incluso la vieja tiranosaurio se ponía nerviosa si Blue tardaba demasiado. Owen no sabía quién dormía justo detrás de la arboleda, y ella no se lo diría a menos que él intentara acercarse. Parecía lo mejor. A Elise no le gustaba la idea de que Rex y Owen interactuaran. Owen aún era demasiado nervioso, y Elise temía que hiciera enfadar a Rexy. Al menos los raptores podrían escapar de Rexy si fuera necesario, pero Owen tendría que depender de ellos para su protección.
Elise interrumpió sus pensamientos cuando el canto de un pájaro captó su atención, y sintió que su ánimo mejoraba. Era un pájaro colorido, de aspecto delicado, y su canto era muy bonito. Owen le sonrió antes de sobresaltarse al oír pasos apresurados en el pavimento. El ruido era demasiado fuerte en la habitación vacía, y suspiró. Probablemente tendría que decirle a un niño demasiado entusiasta que se calmara. A Elise no le gustaba que él tuviera que decirles a los niños que se portaran bien, pero si no decía nada, se ponían demasiado revoltosos. Owen esperó pacientemente mientras Elise seguía admirando al pájaro, pero ella miró a Lowery, sin aliento, y dijo: «Oh, gracias a Dios. Realmente necesito tu consejo experto, Owen». Elise y Owen se miraron brevemente, y Owen se quedó desconcertado por la servilleta arrugada que Lowery sostenía en la mano. El hombre estaba visiblemente nervioso, y Owen preguntó: «¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué te pasa?». Elise observó cómo Lowery se detenía un instante para mirar la pelota arrugada que tenía en la mano, como si estuviera intentando convencerse de que no estaba loco, y parecía francamente asustado. Yo tengo el número de una chica». Owen arqueó una ceja y Elise ladeó la cabeza. No entendía qué tenía de malo. Pensaba que los números estaban bien, ¿acaso había algo malo en el número de una chica? Observó cómo Owen se rascaba la cabeza pensativo antes de preguntar lentamente: ¿eso es algo malo? ¿De quién es el número? El número de Jackie, no sé qué hacer con él. Elise exhaló aire por la nariz. No había nada malo en Jackie, y no entendía por qué Lowery se alteraba tanto. Owen no pudo evitar decir con sarcasmo: «Mira, con los números de teléfono, normalmente se introduce esa secuencia. Así es como se llama o se envía un mensaje, Lowery. ¿Jackie te dio su número o se lo pediste?». Lowery frunció el ceño con nerviosismo antes de decir: «Me lo dio después de arreglar su portátil. Me dijo que le enviara un mensaje». Owen parpadeó antes de poner los ojos en blanco y dijo secamente: «Entonces mándale un mensaje, Lowery. Por eso te dio su número. La verdad es que las mujeres no son tan complicadas. Te dijo claramente que le escribieras. ¿No se supone que deberías estar trabajando? Ya sabes que Claire fue a control después de que volviéramos de ver al Baryonyx y al Suchomimus». Un leve gesto de pánico cruzó el rostro de Lowery, pero aún no entendía bien qué hacer con las marcas en la servilleta de Starbucks. Owen esperó a que dijera algo, y Lowery finalmente preguntó: «¿Cómo sé si le gustó a una chica? Porque la última tenía novio, y no me enteré hasta que intenté besarla». Owen no pudo evitar reírse, pero Elise lo fulminó con la mirada. No estaba bien burlarse de Lowery cuando acudía a ellos en busca de ayuda. Su cuerpo estaba realmente agotado, y Elise pudo ver el brillo en su frente. El pobre Lowery estaba enfermo de estrés. Elise le dio un suave codazo a Owen para que la ayudara, y él finalmente dijo: «Te dio su número, ¿verdad? Eso es una buena señal de que le gustas a una chica. Mándale un mensaje y a ver qué pasa. Invítala a salir». Lowery entrecerró los ojos ante la respuesta obvia antes de decir: «Owen, no soy tú. No soy el señor suave que salió de la marina y el tipo duro que monta en moto con los velociraptors. Soy el tipo que se esconde en una habitación oscura todo el día con la cara pegada a la pantalla del ordenador para observar a la gente. A veces, me olvido de que existe el sol». Elise emitió un murmullo de preocupación. Ni siquiera a ella le faltaban los suaves besos del cálido sol. ¿Por qué Lowery estaba todo el día en la oscuridad? No le gustaba, pero Owen le acarició la mejilla con ternura antes de decir: «No es tan difícil invitar a salir a una chica. Vamos, solo, invítala a tomar un café. Esa es una servilleta de Starbucks, ¿verdad? ¿Le gusta el café? Ve a tomar un café con ella. ¿Y si le da escalofríos?». Owen hizo una pausa. Nunca se había encontrado en esa situación y no tenía mucha paciencia con el plazo que Claire se había impuesto. Finalmente dijo: «Lowery, dudo que le incomode que te dé su número. Además, Jackie es muy simpática. Pregúntale si quiere tomar un café y luego ya veremos. En serio, deja de ser tan cobarde». Elise quiso poner los ojos en blanco. Owen no estaba ayudando en nada. Lowery necesitaba orientación, y Owen estaba actuando como Sam. El genio de la tecnología se mordió el labio antes de preguntar: «¿Cómo le pregunto eso?». Elise ladeó la cabeza y Owen parpadeó antes de decir: «Dame tu teléfono, tío». ¿Qué? ¡No!
Si no le envías un mensaje, lo haré yo. Es una pregunta sencilla que solo tiene respuesta de sí o no. Pero me da miedo que me digan que no. ¿Cómo puedo evitar que me digan que no? En eso precisamente te especializas, ¿no? Elise balbuceó que Owen debía ser mejor profesor, pero él la miró fijamente. Era la misma mirada impaciente que le dedicaba cuando ella quería detenerse a oler las flores o saludar a algún insecto que pasaba. Los humanos siempre tenían tanta prisa. Owen apretó los labios cuando Elise le dio un suave codazo y finalmente preguntó: «¿La haces reír, verdad?» «Sí, supongo. ¿Puedes mantener una conversación con ella?» «¿Te habla?» «¿Juega con su teléfono cuando están hablando?» «En cierto modo, sí y no». Owen se encogió de hombros como si la respuesta fuera obvia. Elise seguía sin entender por qué Lowery le tenía tanto miedo a Jackie, pero deseaba poder ayudarlo. Lowery arrugó la servilleta con nerviosismo, y Owen finalmente dijo: «Lowery, pregúntale si quiere tomar un café. Jackie es muy simpática. Ya superaste lo más difícil. Tienes su número, y no parece el tipo de persona que daría un número de teléfono para rechazar a alguien». «¿Que no es?» Lowery dejó la frase inconclusa, y Owen hizo una pausa. No necesitaba que Lowery le explicara cómo lo sabía. Lowery ya reconocía la mayoría de los números de teléfono de ayuda para casos de rechazo. Owen se frotó la nuca antes de preguntar en voz baja: «¿Te gusta?» «Sí, simplemente no quiero asustarla con mi afición por las cosas raras». Elise se animó. A Lowery le gustaba Jackie. Claro que sí, pero ¿le interesaba tenerla como pareja? A Elise le parecía bien la idea. Pensaba que harían buena pareja. Ayudaría a Lowery como había ayudado a Owen con Claire. Lowery necesitaba flores para regalárselas a Jackie. Owen arqueó una ceja cuando Elise se apartó de repente y se abrió paso entre la espesa maleza. Sabía dónde había una flor muy bonita, y Rexy abrió una esfera dorada y brillante cuando Elise se inclinó sobre ella. Blue se removió en sueños antes de soltar un suspiro, y Elise recogió la flor azul. Era sencilla, pero olía muy bien, y el azul le recordaba a Elise el pelo de Jackie. Rexy dejó escapar un profundo gruñido cuando Elise se apartó, y volvió a dormirse al sentir que Blue suspiraba de nuevo. Owen no pudo evitar sonreír cuando Elise le ofreció la flor a Lowery. El informático la tomó con confusión, y Elise le dedicó un gesto alentador. Le deseó lo mejor en su conquista de Jackie, pero Lowery dijo: «Gracias». Owen resopló mientras decía: «Elise quiere que le des la flor a Jackie». «¿Por qué no?» Lowery no tenía ni idea de por qué no, pero tampoco se le ocurría una buena razón para darle la flor. Era realmente bonita, pero tenía miedo de hacer algo inapropiado. Apretó los labios, pero dio un respingo cuando la radio de Owen crujió. El informático pareció mortificado cuando Claire dijo secamente: «Lowery, ya te ocuparás de eso después, pero tu descanso terminó hace unos 5 minutos». Era una emergencia. Elise ladeó la cabeza cuando Lowery intentó escaparse, y resopló antes de cogerlo en la palma de la mano. Lowery soltó un chillido al sentirlo, y Owen dijo: «Cariño, Lowery ya llega bastante tarde». A Elise no le importaba. Era una emergencia. Lowery estaba aterrado de que Jackie no le correspondiera, y ella quería ayudarlo. Se alegró cuando Lowery se quedó callado al ver a los rapaces ligeramente dormidas, pero él parpadeó cuando Elise se metió en la tierra. «Sé tú mismo» lo leyó varias veces, sorprendido de que Elise lo hubiera escrito y desconcertado por el mensaje. Levantó la vista antes de preguntar: «¿Ser yo?» «¿Cómo?» «Simplemente ser yo mismo delante de Jackie». Elise asintió con la cabeza mientras emitía un suave sonido. Estaba contenta de que Lowery lo hubiera entendido tan fácilmente, pero él preguntó en voz baja: «¿Pero qué pasa si no le gusto?» Elise ladeó la cabeza. Si Jackie no quería a Lowery como pareja, así de simple. ¿Por qué Lowery tenía tanto miedo al rechazo? ¿Lo habían rechazado otras mujeres? Sin duda lo parecía, y eso entristecía a Elise. Sin embargo, no quería que estuviera con la pareja equivocada. Necesitaba a alguien que lo quisiera, y si tenía que ser rechazado de nuevo para encontrar a la indicada, que así fuera. Ella estaría allí para consolarlo. Lowery volvió a bajar la mirada cuando Elise simplemente golpeó su papel con el dedo, y suspiró. «¿De verdad tengo que irme, Elise?» Elise repitió las palabras una vez más antes de dejarlo en libertad. El genio de la tecnología miró con incertidumbre la flor de colores vivos que sostenía en la mano antes de marcharse rápidamente para recibir un regaño de Claire.
Owen esperó unos minutos a que los pasos desaparecieran antes de coger su radio. Ten piedad del pobre hombre, Claire. Owen no pudo evitar sonreír cuando Claire suspiró. Tenía que sacarlo de ahí antes de que le dieras malos consejos. Podía ver cómo se arruinaba con cualquiera de las técnicas de coqueteo que intentaras. Oye, funcionan, ¿verdad? Owen se rió cuando Claire simplemente respondió. No. Se volvió a poner la radio en la cadera antes de guiñarle un ojo a Elise y decirle en tono juguetón. Ella sabe que mis trucos funcionan. Elise le dirigió un suave gorjeo a Owen. No estaba segura de que él hubiera comprendido a Claire tan bien como creía. Lo mismo ocurría con Claire, y a Elise le resultaba divertido ver cómo se enfrascaban en un juego de seducción. Tenía la sensación de que el cortejo humano no era tan sencillo como le decían sus instintos. Pero ese era problema de los humanos, no de ella. Entonces, Sunsine, ¿vamos a llevar a las chicas a correr o vamos a encontrar una solución para Sobek? Elise estaba bastante segura de que Claire agradecería que encontraran una solución para Sobek antes de que se divirtieran. Incluso Blue se aseguraba de que la manada hiciera su trabajo antes de que se pusieran a jugar entre ellos. Su atención fue captada por otro pájaro que trinaba en los árboles, y le parecieron hermosos. Owen sonrió mientras se apoyaba en su mejilla antes de preguntar. ¿Te gustan los pájaros, cariño? Elise asintió y Owen soltó una risita antes de decir. ¿Sabes? Existe algo llamado evolución, donde los animales cambian para adaptarse mejor a su entorno. Algunas personas, como el Dr. Grant, dicen que algunos dinosaurios nunca se extinguieron. Simplemente evolucionaron hasta convertirse en otra cosa. Los velociraptores, como las chicas, evolucionaron hasta convertirse en aves. Eso es genial, ¿verdad? La Indominus miró a Delta y Echo mientras intentaba imaginarlas como pájaros. No cantaban tan bien como algunos de esos pájaros, y no tenían plumas. No sabía cómo los velociraptors se transformaban en pájaros, pero no se preocupó por eso. Era un dato interesante. ¿Te imaginas a Rexy como un pájaro? Elise resopló. No podía imaginar a Rexy de otra manera. Ningún animal poseía la majestuosidad y la gracia que caracterizaban a Rexy. Quizás Sobek tuviera cierta presencia, pero Elise dudaba que pudiera compararse con Rexy. Owen soltó una risita mientras miraba a sus hijas. Estaba deseando que corrieran, y hoy no le dolían tanto las costillas. Estaban mejorando, pero le había prometido a Claire que hablaría de ideas con Elise. Quizás podríamos poner una plataforma reforzada sobre el río, pero creo que eso distraería a Sobek de su pesca. No sé si intentaría derribarla. Me da la impresión de que lo intentaría, y eso que es bastante alto. Owen en realidad no había visto a Sobek de pie, pero ya era bastante grande incluso tumbado. Esa vela en su lomo le daba mucha altura, y Owen se preguntó si Sobek habría tenido escamas más brillantes en su juventud. Era de un gris rojizo, pero a Owen no le importaba el color. Solo quería poner a Sobek a salvo en la isla porque, pasara lo que pasara, Claire tenía la intención de traerlo allí. Antes intentaba cazar pájaros, pero nunca conseguía atrapar ninguno. Siempre salían volando antes de que pudiera acercarme demasiado. Elise sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios. Podía imaginarse a Owen, un polluelo recién nacido, intentando cazar pájaros. Le parecía una imagen adorable. Los pájaros huirían si se acercaba demasiado, pero la miraban de forma diferente a los humanos. Era como si consideraran a los humanos mucho más peligrosos que a los demás animales. Elise no sabía qué pensar de aquello, pero se preguntó si Jesús podía atrapar pájaros. Él decía que tenía que observarlos. Los pájaros no podían verlo. Elise arrugó el hocico pensativa antes de que Owen dijera de repente. A mi madre le encanta observar pájaros. Tiene un jardín precioso que atrae a todo tipo de colibríes. Son muy bonitos, y a ella le gusta sentarse en el porche a observarlos. Una vez tuvo uno, pero se lastimó un ala. Pensé que mamá habría intentado quedarse con el pájaro, pero lo dejó ir. Decía que estaba mal tener un pájaro enjaulado. Eran más bonitos cuando podían volar libres. Elise estaba de acuerdo con eso y se preguntó si los pájaros voladores del nido de cristal serían más bonitos si los liberaran. ¿Habían sentido alguna vez la brisa marina bajo sus alas? Elise no estaba segura, y ese pensamiento la entristeció. No se concentraría en eso. No había nada que pudiera hacer por ellos, y eran peligrosos.
¿Alguna vez Jesús intentó vigilar a los voladores? Sin duda tendría que permanecer oculto porque esos lo atacarían. Elise esperaba que tuviera cuidado con ellos, pero de repente se detuvo. Los que volaban eran aves dinosaurio peligrosas. Sobek era un dinosaurio peligroso. Si los dinosaurios hubieran evolucionado hasta convertirse en aves, entonces, ¿por qué los humanos no podían observar a Sobek como un pájaro? Elise se animó. Los humanos podían ver a Sobek si estaban escondidos. Si Sobek no los veía, podría pescar en paz y ningún humano resultaría herido. Elise balbuceó algo a Owen con entusiasmo, y él la miró confundido antes de decir: por favor, no me digas que quieres que los pteranodones y los dimorfodones anden sueltos, porque eso no salió muy bien la última vez. Elise arrugó el hocico. No sabía qué significaban esas palabras rebuscadas y negó con la cabeza. Owen se animó y preguntó: ¿tienes alguna idea sobre Sobek? Elise asintió de inmediato, y Owen casi saltó a su mano para llegar al suelo. Elise valoraba la confianza absoluta que Owen depositaba en ella, y con delicadeza lo bajó antes de interponerse entre él y Rexy. Si soplaba una brisa, ella la bloquearía. Elise estaba segura de que Rexy no atacaría a Owen allí, pero no quería correr ningún riesgo. Elise hizo una pausa para recordar lo que Jesús había dicho sobre cómo observaba a los pájaros. Usaba su cámara para tomar fotos, pero también utilizaba otra herramienta. Una que le permitía ver a los pájaros de cerca sin acercarse a ellos. No recordaba cuál era. Nunca había oído esa palabra. Owen esperó expectante, y finalmente ella escribió: Birdwatch Sobek. Owen repasó la frase antes de decir: hay una T muda después de la A, cariño. Elise maldijo la carta silenciosa por tener la osadía de entrometerse donde no le incumbía. Corrigió la frase, y Owen cruzó los brazos pensativo antes de empezar a morderse el labio. Finalmente, descruzó los brazos y dijo lentamente: creo que tienes razón, cariño. Elise canturreó con orgullo. Estaba ayudando a que las cosas progresaran, y Owen golpeó el pie antes de decir: no sería tan cerca como les gusta a los invitados, pero, si tuviéramos binoculares lo suficientemente potentes, los invitados podrían verlo perfectamente, y no costaría mucho mantenerlo. Indominus asintió. Esa era la palabra revuelta. Binoculares. Era una palabra que sonaba rara, y se preguntó cómo se vería. Era más fácil recordarla cuando sabía a qué se refería. Sí, me gusta esa idea, nena, podríamos hacer muchas cosas con eso. Owen le dedicó esa cálida sonrisa que hizo que Elise se sintiera bien consigo misma, y le dijo: muy bien, nena, muy bien. Sabes que eres muy inteligente, ¿verdad? Mucho más inteligente que mucha gente que conozco. Elise no pudo evitar desplomarse en el suelo antes de rodar medio boca arriba. No tenía ni idea de por qué le gustaba mostrarle su lado vulnerable a Owen, pero sentía que era su manera de demostrarle su confianza. Desde luego, no hacía esto con Rexy, pero confiaba en Owen. Sonrió antes de quitarse la radio de la cadera. Leyó las letras mientras Elise se estiraba en la tierra. Ella sonrió al ver la planta que crecía en el frasco de vidrio. Era demasiado frágil para plantarla, pero Owen pensaba traer un recipiente mejor para que el retoño de roble creciera. Al parecer, a este retoño le gustaba la tierra húmeda, pero tenía que drenar muy bien. El frasco de vidrio no lo permitía. Oye, Claire, a Elise se le ocurrió una idea. Elise dirigió su cálida mirada a Owen. Le encantaba que él jamás intentara robarle las ideas a otro. Owen sonrió al dinosaurio de escamas blancas cuando Claire preguntó emocionada: ¿qué? ¿En qué pensó Elise? Owen jugueteaba distraídamente con la balanza mientras le explicaba la idea a Claire. Elise se dejaba llevar por el suave masaje de los dedos, pero abrió un ojo rojo cuando Claire dijo: Elise, eres muy lista. Es una idea maravillosa. Se la puedo comunicar a mi equipo de planificación ahora mismo. Gracias. Elise disfrutó del orgullo en la voz de Claire. Había enorgullecido a su segunda madre y había ayudado al alfa de esta isla. Eso la hizo sentir bien y se relajó aún más en la tierra. Hoy era un buen día. Jesús era una persona muy buena por haberla ayudado, y esperaba volver a verlo pronto. Le daría las gracias, y Owen rió entre dientes antes de decir: muy bien, cariño. Dejaremos que los que hacen milagros de Claire se encarguen. Ahora podemos divertirnos. Elise balbuceó al ver la mirada radiante en los ojos de Owen. A él no había nada que le gustara más que llevar a sus hijas a correr.
Elise también lo disfrutaba. Era divertido simplemente correr en grupo. Ella asintió y Owen dijo: mi bicicleta está junto a la puerta del potrero. Podemos ir a buscarla ahora mismo. Owen no esperó respuesta y se lanzó hacia la arboleda. Elise casi sufre un infarto en su prisa por impedir que Owen chocara de frente con Rexy, y el hombre dio un grito cuando Elise lo agarró de repente. Oye. ¿Qué? Elise se estremeció ante el ruido y contuvo la respiración mientras miraba los árboles. No se movieron, y Owen arqueó una ceja cuando Elise exhaló. Siguió su mirada antes de preguntar de nuevo. ¿Qué? Elise asomó la cabeza con cuidado para asegurarse de que el carnívoro seguía durmiendo antes de apartar suavemente la maleza. Owen palideció al ver las escamas del bosque. Elise retrocedió otro paso, y Owen siseó. ¿Por qué no dijiste nada? Ambos se quedaron paralizados cuando el carnívoro exhaló un gran suspiro, pero Elise acarició suavemente a Owen. Él suspiró antes de decir: avísame la próxima vez para que no me meta. Puede que Rexy siga pensando que estoy muerto, y no me importa. No sé si me vio de verdad cuando Blue y ella estaban cazando a ese tipo. Todavía no tenían respuestas sobre el tipo del paintball. Elise miró a su madre antes de tocarse la nariz. Owen arqueó una ceja antes de preguntar: ¿puede oler mi olor en ti? Elise asintió, y Owen se atrevió a echar un vistazo al gigante dormido. Así que la anciana no lo odiaba lo suficiente como para abandonar a Elise por no haberlo matado. Desde luego, eso no significaba que Rexy fuera a tolerarlo en su territorio, y él no tenía ninguna intención de poner ni un dedo en su lado del recinto. Owen no iba a presionar a Rexy. Las chicas tenían que hacer lo que él dijera, pero no quería intentar imponer su autoridad sobre un dinosaurio de 12 metros que era mayor que él. Tenía que respetar a sus mayores. Tal vez dejemos la carrera para más tarde. Siempre está aquí. Elise negó con la cabeza. Rexy rara vez hacía el viaje hasta su tronco falso. A veces venía si se preocupaba por Blue o si Elise no respondía a su rugido para que volviera a casa. Rexy era una buena madre, pero no iba a recorrer todo el reino para encontrar a sus crías si estaban perfectamente bien. Hoy, Elise no había ido a ver a Rexy porque tenía que esperar a Jesús. A Rexy no le hizo mucha gracia saber que habían ignorado sus órdenes de volver a casa, pero Elise la había conquistado con un buen aseo. Blue era buena para aliviar los picores, pero Elise era mejor para el aseo. Elise bajó la mirada cuando Owen dijo: supongo que solo está siendo una buena mamá, ¿eh? Indominus asintió y Owen le sonrió antes de decir: tenemos otra sesión de entrenamiento al mediodía. ¿Qué queremos hacer hasta nuestra próxima sesión de entrenamiento? Elise hizo una pausa para pensar antes de escribir en la tierra. Sobek Owen lo miró fijamente antes de sonreír. Elise se apoyó en un árbol mientras acunaba a Owen entre sus manos. Él se sentó y le acarició los dedos. Ella ya había oído esa historia, pero sentía mucha curiosidad por el Spinosaurus. Owen la entendía perfectamente. Entré y pensé que el dinosaurio se había ido. No fue hasta que la baba me cayó en el hombro que levanté la vista y ¡zas! Sobek estaba justo encima de mí. Owen hizo una pausa para sonreír cuando Elise soltó una risita contenida. Le pareció muy gracioso que una criatura tan observadora no hubiera notado algo tan importante. Le preocupó un poco, pero Owen estaba vivo y bien. Ahora era gracioso porque todo había terminado y todo estaba bien. Tiene un hocico enorme y largo, cariño. Lleno de dientes afilados, y tiene manos grandes. Como las tuyas pero sin pulgares. Tiene escamas grises con un toque rojizo, y una enorme cresta en la espalda. Deberías ver todas las cicatrices que tiene, cariño. Ha visto muchas peleas. Apuesto a que ha luchado contra tiranosaurios antes. Sam garabateaba en su cuaderno mientras Elise observaba en silencio a un alegre escarabajo que seguía con su rutina. Elise estaba ansiosa por ponerse en marcha, y Sam había dicho que iban a realizar otra búsqueda y rescate. Quería ver si podía mejorar su tiempo. Elise quería demostrar su valía al parque y redimirse de todo lo malo que había hecho. Tenía la sensación de que nada de lo que hiciera podría borrar las cicatrices que ella misma se había infligido, pero haría lo que pudiera. Decidió que si no podía hacer el bien, al menos no haría el mal. ¿Existirían personas que pensaran igual? Elise no estaba segura, pero le parecía una buena idea. Si no puedes hacer nada bueno, al menos no hagas daño a los demás. Elise quería ser buena, aunque fuera mala.
No sería buena como Owen, pero sería una mala mala. Si es que eso tenía sentido. ¿Podría ser una buena mala? Elise se encogió de hombros mentalmente. Sería una buena mala porque no había otra opción. ¿Y el sol de Owen? Observó al hombre, medio dormido, apoyado en el jeep. Parecía algo cansado, pero siempre tenía esa expresión cuando creía que nadie lo veía. Se preguntó si su vida sería estresante. ¿Se preocupaba Owen por muchas cosas? Los humanos parecían ser criaturas muy preocupadas. Elise no quería pasarse la vida estresándose. Tenía comida, familia, techo y un propósito. Por ahora no necesitaba nada más. La vida era buena. ¿Dónde está Derek? Sam frunció el ceño mientras borraba algo, y Elise ladeó la cabeza. Sam siempre fruncía el ceño, pero Elise no creía que siempre estuviera enfadado. Miró su reloj antes de decir, buscando al comandante Blake. Owen hizo una pausa antes de preguntar, ¿dónde está el comandante de emergencias? Sam se encogió de hombros antes de decir, vacaciones, supongo. Las cosas están tranquilas por aquí y quería tomarse un descanso. Creo que el comandante Blake pondrá a prueba a Elise. Owen miró a Elise antes de decir, creo que estamos forzando las cosas al hacer que trabaje con ella. Sam negó con la cabeza antes de decir, la señorita de Arin dijo que no había ningún problema. Si el comandante Blake tiene dificultades, cuenta con recursos más que suficientes para superarlas. Si no quiere usarlos, entonces es su culpa. Owen se mordió el interior de la mejilla. Presentía que Blake no era de los que recurrían a esos recursos por miedo a parecer débil. Quizás Blake sí estaba usando la ayuda disponible. La AQ tenía de sobra para mantenerlos en plena forma física y mental. Elise se animó al ver la camioneta blanca que rebotaba. Estaba contenta de haber salido de casa. Estaba viendo a todos sus amigos. Le encantaba que Claire confiara y la respetara lo suficiente como para dejarla salir. Quizás algún día llegaría a conocer toda la isla. Elise no tenía prisa. Tenía toda la vida por delante para explorarla. Tenía la intención de conocer la isla como la palma de su mano para cuando tuviera la edad de Rexy. Sería una buena alfa para los velociraptores junto a Owen, y la AQ podría contar con ella para ayudarlos si alguna vez lo necesitaban. Intentaría enmendar sus errores lo mejor que pudiera. Sam suspiró al cerrar su cuaderno antes de decir, muy bien, Elise. Hoy te toca buscar a Barry porque tú y Owen asustaron de muerte a Derek. Elise se animó. Iba a rescatar a Barry. Barry no moriría bajo su cuidado, lo encontraría antes de que tuviera hambre o se aburriera. No le gastaría una broma pesada, pero lo pondría a salvo enseguida. Hoy iba a mejorar su marca personal. Owen sonrió al ver su expresión de entusiasmo. No veía la hora de verla conocer a Rosie. Solo faltaba una semana para que viniera de visita. Owen estaba muy emocionado, pero aún no sabía quién acompañaría a Rosie. Su madre le había dicho que todavía no lo habían decidido. Owen se sorprendió a sí mismo al no saber a quién quería ver con Rosie. Extrañaba mucho a su madre, pero el humor de su padre era único, aunque se cansaban el uno del otro rápidamente. Tampoco había visto a su hermana en mucho tiempo, y no tenía ni idea de cómo iba a conseguir permiso en el trabajo para venir. Era una adicta al trabajo que pretendía darle a su hija nada menos que lo mejor. Y lo mejor de todo era que Rosie nunca se comportó como una niña mimada. Era una niña maravillosa a la que Owen adoraba. Elise soltó un gorjeo de alegría al ver a la chica de pelo azul y vivaz bajar de la camioneta. Harry parecía tan malhumorado como siempre, y a Owen le pareció absurdo que Sam insistiera en que hubiera dos veterinarios presentes, solo para convencer a los inversores de que se estaban tomando las cosas en serio. Owen hizo una pausa cuando Elise le dio un codazo antes de señalar a Jackie. La enérgica veterinaria estaba absorta revisando su equipo, y Owen resopló antes de decir en voz baja, niña, yo no me meto en esas cosas. Demasiado trabajo y drama. Créeme. Hacerlo de Celestina no tiene gracia. Además, no sé que también se conocen Lower y Jackie. Probablemente sea demasiado pronto para que empiecen a salir. Elise se desanimó. Quería ver a la adorable pareja junta ya. Estaba impaciente y Lower necesitaba ayuda. Si Owen no iba a ayudar, lo haría ella. Elise no sería demasiado. Solo quería que Jackie supiera que Lower sentía algo por ella. Hola, preciosa. Hoy estás muy mona. Elise rodeó a la veterinaria con su mano grande antes de presionar suavemente su mejilla contra la suya.
Jackie le dio un sonoro beso en la nariz cicatrizada y dijo: he oído que tienes un tío genial. Lowery es divertidísimo. Elise sonrió radiante mientras miraba disimuladamente a un divertido Owen. Los humanos eran criaturas graciosas. Sam se acercó y dijo: muy bien, tendrás un día más con la cámara de cinta adhesiva antes de que consigamos el cinturón para sujetarla. A Elise no le gustaba mucho la cinta adhesiva. Era molesto quitarla, pero era por el bien del parque. Rexy se había irritado con el residuo pegajoso la última vez, y Elise estaba segura de que no le gustaría volver a verla. Quizás podría pedirle a Owen que la limpiara mejor esta vez. Se estremeció al sentir el lágrima punzante antes de que la cámara se le pegara a la cabeza. Aún le resultaba extraño, y no pudo evitar quedarse paralizada, intentando asimilar la sensación. Era simplemente raro, y Elise no sabía cómo describirlo. Lo tenía pegado a la cabeza. Sam no pudo evitar soltar una risita al ver su expresión antes de pulsar el botón. Entrecerró los ojos para enfocar la vista antes de preguntarle por la radio: oye, Lowery, ¿estás recibiendo la señal? Elise sintió una sonrisa pícara asomar en su rostro cuando el experto en tecnología respondió: sí, muy claro. Debería sincronizarse con tu portátil cuando pulses el icono que te he enseñado. Sam asintió mientras volvía a su portátil en el coche. Se rascó la mandíbula antes de suspirar. Elise miró a Jerry y vio que el veterinario murmuraba para sí mismo mientras revisaba su equipo. Y había una hermosa flor convenientemente colocada al alcance de Elise, mientras Jackie estaba completamente a su disposición. Lowery suspiró levemente mientras seguía la cámara de Elise. Casi se muere de vergüenza al regresar corriendo a su puesto de trabajo. Fue aún peor cuando Claire ni siquiera le gritó por llegar tarde. Simplemente le dirigió una mirada. Una mirada que lo decía todo. Sentía lástima por el tonto enamorado. Pero Control no lo hizo. Qué crueles eran sus compañeros cuando les proporcionaban munición. No podía creer que se hubiera olvidado de las cámaras en el registro. Ahora todos sabían que estaba enamorado de Jackie. Fue humillante porque todo el mundo se iba a enterar cuando Jackie lo rechazara. A Lowery le gustaba esconderse tras su ingenioso sarcasmo. No le gustaba admitir lo tímido que era en presencia de las mujeres. ¡Ay, qué monada! ¿Esa flor es para mí? Lowery alzó la vista y no pudo evitar sonreír al ver el rostro radiante en la cámara, que se movía ligeramente de arriba a abajo. Observó cómo la enorme mano le entregaba la delicada flor a Jackie y sintió una calidez en el estómago al verla tan feliz. ¿Cómo había conseguido Elise el talento para hacer sonreír a todo tipo de personas? Al menos estaría agradecido de no haber asustado a una Jackie, y tal vez la invitaría a tomar un café otra vez. Estaba seguro de haberla oído bien, pero probablemente esperaría unos días. No quería parecer desesperado, pero tampoco buscaba simplemente acostarse con Jackie. Le gustaba de verdad, aunque no la conocía desde hacía mucho tiempo. Quería conocerla mejor. Seguiría el consejo de Owen, y quizás también un poco el de Elise. No sería un cobarde y se comportaría un poco como él mismo cuando estuviera con Jackie. Eres muy dulce por regalarme una flor, cariño. Lowery asintió en silencio, pero frunció el ceño cuando la cámara se movió. Jackie arqueó las cejas con confusión antes de preguntar: ¿no es tuyo? Elise asintió y Lowery parpadeó. Sintió como un miedo agudo y punzante le oprimía el estómago. Era imposible que Elise tomara cartas en el asunto. Rezaba para que no lo hiciera. Bueno, ¿de dónde es la flor, guapa? Es una flor muy bonita. Lowery se quedó paralizado cuando la cámara enfocó la tierra y la garra comenzó a abrirse paso. Solo tuvo que ver la L antes de atragantarse con su propia saliva. Vivian se sobresaltó ante la repentina tos, pero Lowery entró en pánico cuando la O fue tallada a continuación. Control se detuvo cuando Lowery soltó un pequeño grito al caerse de la silla en su prisa por alcanzar su radio. Owen. Owen. No dejes que Elise escriba mi nombre. Deténla. Lowery hizo una mueca al darse cuenta de que Elise casi había terminado con la W. Realmente esperaba que Jackie conociera a otras personas que compartieran su nombre, y Lowery se detuvo cuando la voz de un oso grunó. Soy Lowery, y has ahuyentado a todos los peces. Ahora Anne va. A Lowery no le importaban en absoluto los peces, y tanteó su radio con prisa por cambiar de canal. Hizo una mueca al ver de reojo que en un pequeño monitor al frente de la sala se veía la imagen de la cámara de Elise.
Ahora todos iban a ver su nombre grabado en la tierra. ¿Por qué Elise sabía deletrear su nombre? Lowery recordaba vagamente que Owen había dicho que tenía la intención de enseñarle primero a deletrear los nombres de personas importantes. El suyo, el de Lowery, el de Claire, el de Jackie, el de Jerry y el de Barry. Lowery solo quería fundirse con la tierra. Owen dio un pequeño respingo cuando Lowery empezó a silbar repentinamente por la radio. La estática ahogó la mayor parte del mensaje, y suspiró mientras cogía la radio antes de preguntar. ¿Cómo dices? Levantó una ceja cuando Lowery siseó desesperadamente. Detén a Elise ahora. Owen se acercó a su pequeña, que estaba encorvada sobre la tierra, con una atenta Jackie frente a ella. No tenía ni idea de lo que Elise estaba haciendo, pero parpadeó al ver la palabra. Elise acababa de terminar de escribirla y emitió un gorjeo orgulloso. Jackie se quedó mirando la palabra. Lowery se dejó caer en la silla. En control reinaba un silencio sepulcral, y Vivian le dirigió una mirada nerviosa para ver cómo se encontraba. Se había tapado la boca con la mano con fuerza, como si quisiera impedir que su alma escapara de aquel mundo cruel, sumida en la más absoluta humillación. Vivian no sabía cómo ayudar a su amigo, y Lowery se llevó las manos a la cabeza con un suspiro de resignación. Eres la mejor sobrina del mundo, Elise. Lowery parpadeó mientras se arriesgaba a echar un vistazo a la pantalla. Jackie no parecía asustada ni enfadada. Simplemente parecía Jackie. Se oyó a Elise emitir un murmullo alegre, y Jackie sonrió mientras decía, ¿me estás diciendo que le gustó a Lowery? Lowery se quitó las gafas antes de golpearse la cabeza contra el escritorio. Había terminado. Estaba preparado para recibir un disparo. Al menos podía acabar con todo de una vez. Vivian esbozó una sonrisa comprensiva, pero ladeó la cabeza cuando Jackie se acercó a Elise. La dinosaurio escuchó atentamente antes de que una sonrisa asomara en sus labios. Estaba contenta de oír lo que había oído, y Jackie se echó hacia atrás con una sonrisa. Elise lo entendió ahora, y ahora sí que iba a ayudar a Lowery a encontrar el valor necesario. Owen iba a ayudar quisiera o no. Porque Jackie había sido completamente honesta. Ella y Lowery no se conocían lo suficiente como para tener una relación, pero se gustaban. Eso le bastó a Elise para trabajar con esa información. Elise observó a Jackie acercarse a la cámara antes de decir, gracias por la flor, Lowery. Tu sobrina tiene muy buen gusto para las flores bonitas. Si Jackie hubiera sabido que Lowery se desconectaría mentalmente al oír eso. Vivian habría intentado convencerlo durante 5 minutos antes de volver al trabajo. Lowery ya se había ido. Sam suspiró con irritación mientras volvía a mirar su reloj. Murmuró para sí mismo mientras Owen empezaba a hablar por radio con Barry. En cuestión de minutos, los dos se hicieron reír, pero Jerry y Jackie comenzaron a tomarle las constantes vitales. No fue un proceso largo, y Sam puso los ojos en blanco cuando finalmente llegó el coche de Derek. El hombre frunció el ceño cuando solo salió Derek, y el entrenador de ojos verdes se encogió de hombros antes de decir, el comandante Black se topó con algunos fugitivos. Supongo que un par de paquidermos dejaron fuera de combate a sus rastreadores. Necesitaban a todos para atraparlos. Sam frunció el ceño al mirar su cuaderno, pero no iba a hacer nada al respecto. Si Black tenía que ir a trabajar, él también tenía que ir. Encontrarían la manera de encajarlo en el horario. Miró a los dos veterinarios antes de decir, está bien. Tú y Owen pueden trabajar con Elise. Quizás tomes la iniciativa esta vez. Quiero ver cómo se desenvuelve con los demás. Claire apretó los labios antes de ajustarse la blusa una vez más. Estaba muy satisfecha con el progreso de su equipo de planificación. Una vez que quedó claro que los invitados estarían fuera del alcance de Sobek y que este aún podría ser una atracción, dieron su aprobación. Aún querían un informe escrito de Owen sobre su impresión de Sobek, y Claire les deseó a los miembros de la junta la mejor de las suertes para obtenerlo. Para cuando Owen escribiera el informe, el yacimiento de Sobek ya sería petróleo en el subsuelo. Aún así, Claire tenía esos documentos prácticamente al alcance de la mano, y frunció el ceño cuando Bridges no contestó. Pensó que aquello sería lo suficientemente importante como para que al menos respondiera a la llamada. Miró el reloj. Era poco después del mediodía, pero seguramente estaría dispuesto a esperar. Había insistido tanto en que Sobek viniera. Claire suspiró con impaciencia cuando no le contestaron la tercera llamada.
No iba a permitir que la ignoraran, así que cogió el teléfono. Si Bridges no estaba dispuesto a contestar una llamada por internet, siempre contestaría una llamada telefónica. Era un acuerdo tácito entre ellos. Las llamadas telefónicas siempre se consideraban asuntos más urgentes. Frunció el ceño al oír que el teléfono seguía sonando y se preguntó si Bridges estaría muerto. Era el único pensamiento lógico que se le pasaba por la cabeza. Claire suspiró al darse cuenta de que la llamada iba a parar al buzón de voz, pero parpadeó sorprendida cuando una voz con acento contestó. ¿Sí? Hola. Claire arqueó una ceja. No era la asistente de Bridges, y dijo, soy Claire de Arin de Jurassic World. ¿Está el señor Bridges ahí? El hombre pareció hacer una pausa antes de responder. Señor Bridges, tuvo un pequeño accidente poco después de que usted se marchara. Se resbaló y se golpeó la cabeza. Ahora mismo está durmiendo, pero debería estar bien en un par de horas. ¿Puedo tomarle el mensaje, señorita de Arin? Claire arqueó una ceja. Bridges era un hombre demasiado elegante como para resbalar y golpearse la cabeza. Se aclaró la garganta antes de preguntar. ¿Con quién estoy hablando? Soy el doctor Romano, veterinario jefe aquí. Claire juraría que Bridges tenía médicos en Isla Sorna. Creía que él se lo había contado una vez, pero no lo recordaba bien, y finalmente dijo. Se suponía que debía darle al señor Bridges mi respuesta sobre si podía o no llevar a Sobek a Jurassic World. El italiano hizo una pausa antes de decir. Ah, sí. Yo también esperaba esa respuesta. ¿Puedes llevarte a Sobek? Y si puedes, ¿cuánto tiempo tardaremos en traerlo hasta ti? Claire deseaba fervientemente estar ultimando los detalles con el propio Bridges, pero creía que estaba inconsciente. Cambió el teléfono de lado antes de decir. Mi junta directiva ha dado luz verde para traer a Sobek, pero aún estamos trabajando en una fecha estimada. Todavía estamos planificando el recinto para Sobek, y tardaremos al menos unas semanas en construirlo. ¿Semanas? Claire volvió a arquear una ceja, y Romano dijo en voz baja. Pensé que tenías un potrero vacío, no funcionará para Sobek debido a problemas de seguridad. Quiero hablar de esto con el señor Bridges cuando tenga la oportunidad, por favor. Romano pareció hacer una pausa antes de decir. Se lo haré saber en cuanto despierte, señorita de Arin. Estará muy contento de saber que Sobek puede empezar una nueva vida allí. Claire asintió mentalmente y se detuvo cuando Romano dijo de repente. Señorita de Arin, no me corresponde decir esto, pero por favor, concéntrese al máximo en crear este nuevo potrero. ¿Alojar a Sobek en un espacio pequeño será una pesadilla? Sí, Claire apretó los labios en señal de comprensión. Con Sobek, se lo creería. Se preguntó cómo iban a alojar al enorme Spinosaurus y, en silencio, les deseó mucha suerte antes de retirarse. Romano colgó el teléfono y lo dejó sobre el escritorio con un suspiro. Miró al hombre dormido antes de negar con la cabeza. No le hacía ninguna gracia. Daemon siempre terminaba agotado después de tomar las pastillas. Era solo un efecto secundario, pero le afectaba al rubio. ¿Ahora iban a tener que alojar a Sobek? Posiblemente durante semanas. Romano no estaba preparado para ver cómo reaccionaría Sobek ante esa noticia, y se preguntó si podría salirse con la suya induciendo un coma al Spinosaurus solo para facilitarle las cosas. Lástima que el dinosaurio se asfixiara bajo su propio peso antes de que eso sucediera. El italiano suspiró de nuevo antes de decidir que era hora de ir a ver a Sobek otra vez. El Spinosaurus siempre parecía dispuesto a atacar a la cuarta hembra lactante. Justo esa mañana le había dado la segunda. Le echó un vistazo a Daemon antes de concluir que probablemente el hombre también necesitaba comida y agua. Le diría a Jack que tuviera algo preparado para cuando Daemon despertara. Pero por ahora, Romano tenía un Spinosaurus al que atender, un hombre enfermo al que sustituir y un trabajo ajetreado cuya carga de trabajo nunca disminuía. Y apenas era mediodía. El día estaba lejos de terminar.